Nunca más volveré a sonreír, la desgarradora pérdida de mi hijo de 1 año en la medianoche. La noche era oscura, tan oscura que parecía que el cielo se había tragado todas las estrellas. En el pequeño pueblo de San Miguel, un grito desgarrador resonó entre las calles vacías. Era el lamento de una madre. Una madre que había perdido a su hijo de 1 año, un niño que había venido a dar vida y alegría en cada rincón de su hogar. ¿Cómo pudo pasar algo así? Era la medianoche, la hora en que los fantasmas cobran vida y los secretos oscuros emergen de sus sombras. Nadie estaba preparado para el misterio que se avecinaba, la puerta del cuarto se cerró de golpe. El viento silbaba como si estuviera contando un secreto macabro. La madre, con el rostro llenito de lágrimas, buscaba la sonrisa que había desaparecido como un susurro. Su corazón latía con furia, su pecho apretado, como si el dolor fuera una mano helada que le apretara el alma. ¿Dónde está mi bebé?, gritaba en un terror sordo, mientras las sombras bailaban a su alrededor. ¿Qué le había pasado? Un vacío helado la envolvía y un eco lejano parecía responderle: nunca más volveré a sonreír. Los vecinos, angustiados, se asomaban a las ventanas, murmurando entre ellos, tratando de descifrar la tragedia. Hoy como que hay mala suerte, decía la abuela, con la piel arrugada como un mapa de tristezas acumuladas. Un niño ya no reiría, una madre ya no volvería a ser la misma. ¿Qué sombra endurecida se cernía sobre el hogar de los López? Nadie lo sabía. Pero cada mirada a la ventana era un recordatorio de que el horror podía tocar a cualquiera. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. El aire se sentía tenso, pesado. Unos pasos resonaron en la calle empedrada, un hombre de figura imponente y ojos profundos se acercaba al hogar. Nadie lo había visto antes, y su presencia generaba un escalofrío. ¿Quién era? ¿Qué sabía sobre aquella tragedia? Se pasaba la mano por la barba, como si pensara en sus propias pérdidas. Los murmullos aumentaban. La oscuridad parecía amplificarse, el miedo se apoderaba de ellos. La madre seguía gritando, el eco de su dolor retumbaba en el silencio. De repente un perro ladró con ferocidad, como si olfateara algo extraño en el aire. La tensión subía. ¿Qué pasaría esa noche? ¿Quién regresaría de las sombras para desentrañar el misterio? ¿Y a qué precio? Los ojos del desconocido brillaban en la oscuridad, como si llevase consigo el peso de muchos secretos. Se plantó frente a la casa de los López, su silueta recortada contra la tenue luz de la luna. La madre, en un arranque de desesperación, se detuvo en seco percibiendo que aquel hombre no era un simple espectador. Había algo en él, una calma perturbadora que la hizo dudar de su propio sentido. ¿Quién eres?, gritó, su voz resonando como un tambor en la noche vacía. Pero él no respondió de inmediato. En cambio, su mirada se desvió hacia el horizonte como si escuchara el eco de un lamento lejano. Los murmullos del vecindario se ahogaron en un silencio absoluto, todos agazapados, atentos a la inminente revelación. El perro continuaba ladrando, su instinto vivaz en contra del temor generalizado. La escena estaba cargada de una tensión que cortaba la respiración. Finalmente el extraño habló, su voz grave como un trueno distante. Sé lo que ha pasado aquí. Las palabras flotaron en el aire, provocando una ola de incredulidad. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién era realmente? La madre sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo? ¿Lo sabes? Devuélvemelo, gritó, pero él no se movió, permaneciendo firme ante su desesperación. Fue como si el mundo se paralizara, cada suspiro robado a la noche. Lo que has perdido tiene un precio, dijo, su voz resonando con un eco siniestro. Algo en este pueblo ha despertado, y no puedes hacer frente a él sola. En ese instante, las luces de las ventanas comenzaron a apagarse una por una. El miedo a lo desconocido envolvía a los vecinos, cada uno prefiriendo esconderse en la penumbra. La madre se sentía sola,
como una isla en medio de un océano oscuro. ¿A qué te refieres?, le exigió. Dímelo todo. No me dejes en la oscuridad. Dímelo ahora. Su corazón latía ferozmente, llena de rabia y desesperación. Él la miró fijamente y por un breve momento, su expresión pareció desvanecerse, revelando una profunda tristeza. Hay fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Pero no todo está perdido, aún puedes encontrarlo. Las palabras le dieron un atisbo de esperanza, un pequeño destello en medio de su tormento. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer? El miedo parecía estar ganado terreno en su pecho, sin embargo, una chispa de determinación ardía en sus venas. Debes buscar la verdad en la oscuridad. El niño no se ha ido, tienes que abrir la puerta que nadie más ve, contestó, su voz ahora como un susurro envolvente. Su rostro se oscureció nuevamente como si las sombras de la noche lo devoraran, los ojos de la madre se abrieron, aterrorizada, pero también intrigada. ¿Dónde está esa puerta?, preguntó, sabiendo que en su corazón algo la instaba a actuar, a no rendirse. Pero él solo ladeó la cabeza, casi como si preguntara si estaba lista para lo que eso implicaría. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el silencio. No era el de la madre, sino un eco inconfundible. «Mamá», resonó en el aire un lamento familiar que cortó la noche. La madre sintió como si su mundo se desmoronara en pedazos. «¿Escuchaste eso?» Él está aquí, dijo, pero el hombre solo asintió como si ya supiera lo que vendría. El perro dejó de ladrar, y los murmullos del vecindario volvían a intensificarse. El aire se cargó de una energía amenazante. «Prepárate. Tienes que tomar la decisión más difícil de tu vida», advirtió el desconocido, mientras el horror en la voz de su hijo seguía resonando en sus oídos. La madre sintió que el tiempo se paralizaba. Si algo oscuro venía en busca de su hijo, debía actuar. «¿Qué debo hacer?», preguntó una vez más, el miedo y la valentía entrelazados como un lazo apretado. «Sigues el eco de su voz. Te llevará a la verdad, pero ten cuidado», advirtió, retrocediendo un paso, como si ya fuera uno con la noche, y así, la madre se lanzó al abismo de la incertidumbre, mientras su corazón latía furiosamente al compás de un lamento incesante. ¿Qué verdad lo esperaba al final? ¿Sería capaz de afrontar las sombras de su propio dolor? Así comenzaba un viaje que podría transformarla, o consumirla para siempre. El destino y el misterio se entrelazaban, mientras las sombras danzaban y la voz de su hijo resonaba en la distancia. ¿Quién lo había llamado? Y sobre todo, ¿qué precio tendría que pagar para traerlo de regreso? La madre sintió una oleada de adrenalina correr por sus venas. El eco del grito de su hijo le atravesó el corazón, agudizando cada fibra de su ser en un grito silencioso de angustia. Sin pensar comenzó a correr, abandonando la seguridad de su hogar y adentrándose en la oscuridad que la esperaba afuera. Los vecinos la observaban desde la penumbra, sus rostros pálidos iluminados por un miedo compartido. Nadie se atrevía a gritar, y aquel silencio era un testigo incómodo. «¿Dónde estás?», imploró, su voz temblando mientras el sentimiento de pánico se apoderaba de ella. No podía dejar que su pequeño sufriera, el recuerdo de su risa, de sus suaves manos aferrándose a las suyas, ahora era un peso en su pecho. El desconocido había mencionado una puerta, una línea entre mundos. ¿Dónde estaba? Mientras avanzaba, un susurro comenzó a atravesar el viento, suave y persistente, como si las sombras mismas le guiaban. «Sigue la voz», parecía decir, mientras su corazón le latía en los oídos. La luna se escondió detrás de unas nubes, sumiendo la noche en una oscuridad aún más profunda. Sin embargo, en sus pensamientos, recordaba el tono tembloroso de su hijo, «Mamá». Era un llamado que resonaba aún más fuerte que su propio temor. De repente el aire se sintió denso, casi opresivo. Un escalofrío recorrió su espalda, lo que la hizo detenerse en seco. Muchos decían que en ese pueblo había una leyenda sobre el pasaje entre el mundo de los vivos y los perdidos. Los ancianos hablaban de una puerta escondida en el bosque al final de la calle, una puerta que solo aquellos que deseaban con fervor podrían ver. La madre sabía que tenía que ir allí. Debía encontrar esa puerta. Mientras ella corría, las sombras parecían susurrarle secretos, burlándose de su desesperación. En cada paso las hojas crujían bajo sus pies, como si la noche misma se reía de su frágil valentía. Pero no retrocedería. Tenía que enfrentar lo que viniera,
finalmente llegó al borde del bosque, donde los árboles se alzaban como gigantes, cubriendo todo con su oscuridad. El aire estaba impregnado del olor a tierra húmeda, y una neblina escalofriante serpenteaba entre las raíces. La voz de su hijo se intensificó en su mente, empujándola hacia adelante. «Es aquí», susurró a la bruma, sintiendo que cada nervio en su cuerpo estaba alerta. Luego vio algo, un destello. Una luz tenue que atravesaba el bosque, como si invitara a los desesperados a cruzar el umbral. Cuando se acercó, la luz comenzó a vibrar, un latido que pulsaba en sinfonía con el miedo en su pecho, y allí estaba, una puerta entreabierta, en uno de los árboles más antiguos. Las ramas parecían extenderse en un gesto que la impulsaba a entrar. Una decisión golpeando en su mente y una pregunta la atormentaba: ¿estaba lista para enfrentar lo que yacía al otro lado? ¿Podría soportar la verdad? Con un profundo respiro cruzó el umbral, consciente de que cada paso la acercaba más al clima de su destino. La puerta se cerró detrás de ella con un chasquido ominoso, y el silencio se volvió abrumador. Fue entonces cuando escuchó un susurro: «No estoy sola», un eco de su propio pensamiento que reverberó a su alrededor. Pero no había tiempo para realizar conjeturas, el murmullo aumentó transformándose en un clamor al que no podía ignorar. En la penumbra, figuras comenzaron a materializarse y entre ellas, una familiar. Eran ojos que conocía a medida que la oscuridad se disipaba, su corazón se detuvo. ¿Era posible? ¿Era él? La pregunta sacudió su mente y en ese instante todo su ser se llenó de luz y esperanza. Pero a cada hospitalidad una advertencia. Lo que en su mente parecía un encuentro anhelante podría convertirse en una despedida terrible. Entonces, una voz, suave pero firme, emergió del grupo. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para tenerlo de vuelta? La madre se quedó paralizada, sintiendo la gravedad de su elección. ¿Qué significaba realmente esa pregunta? Mientras las sombras danzaban a su alrededor y el eco del susurro la rodeaba, la madre entendió que su viaje apenas comenzaba y que el costo podría ser más alto de lo que jamás imaginó. La neblina se tornaba cada vez más espesa, casi palpable. Las figuras indistintas empezaron a moverse lentamente como sombras con vida propia. La madre sintió que el aire se cortaba, que cada respiración le costaba más. Los ojos que una vez fueron la luz de su vida ahora brillaban con un fuego inquietante en la penumbra. ¿Dónde estás?, preguntó con un hilo de voz, pero ya no estaba segura si se dirigía a su hijo o a las sombras que la rodeaban. La familiaridad de esos ojos la había llenado de esperanza, pero la pregunta que aún reverberaba en su mente la mantenía alerta. ¿A qué precio?, replicó finalmente la figura más cercana, rozando la delgada línea entre lo conocido y lo desconocido. Mientras su corazón latía con fuerza, le parecía que la respuesta era evidente: haría lo que fuera necesario. De repente, un rayo de luz trajo claridad, ofreciendo una mirada momentánea a la inquietante escena. No eran solo sombras, en su mayoría, eran rostros familiares, amigos que la vida había llevado a otros caminos. Algunos sonreían, otros mostraban una tristeza profunda, y todos parecían haber sido atrapados en este lugar. Era un hogar disfrazado de prisión. Hay un camino hacia la libertad, pero está lleno de sacrificios, continuó la voz que se había dirigido a ella. Tú has perdido algo valioso. Ahora tendrás que decidir si estás dispuesta a pagar por devolverlo. La madre frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. La idea misma de sacrificar algo por su pequeño era como una puñalada en su corazón, pero el amor incondicional que sentía la impulsaba a no rendirse. Solo quiero a mi hijo, dijo casi en un susurro. La luz parpadeante reveló detalles inquietantes. Algunas figuras miraron a su alrededor, como si estuvieran esperando que ella tomara una decisión. El peso del silencio se hizo abrumador, y la madre se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos, uno que la llevaría hacia lo desconocido. Si lo que deseas es tu hijo, entonces debes recordar que en este mundo todo tiene un costo, dijo de nuevo la voz, encarnando un eco de advertencia. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? ¿Tu felicidad? ¿Tu paz? ¿Tu propia vida? Un escalofrío se apoderó de ella. Las opciones se debatían en su mente como un torbellino. Su vida sin su hijo no tenía sentido, pero la idea de perderse a sí misma en el proceso era igual de aterradora. Era un dilema que la desgarraba por dentro y cada palabra de la voz parecía arrastrarla más hacia el abismo. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, una nueva ola de murmullos llenó el aire.
Los rostros a su alrededor comenzaron a distorsionarse, como si la espera por su decisión estaba aquietando sus almas en un vacío. La madre sintió que el tiempo se detenía, y con él, la esperanza de ver a su hijo sonreír. Fue entonces que un pequeño destello iluminó la oscuridad, un rayo de risa familiar. «Mamá». El sonido era tan real que sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que debía seguir ese eco, esa luz brillando en la distancia. «Déjalo ir. Haz lo que debas», gritó una de las sombras, su voz estremecedora desgarrando el aire, pero la madre no podía rendirse. En su corazón intuía que la verdad estaba más allá de este tormento. Sin embargo, mientras los ecos de las figuras despertaban algo oscuro en ella, se dio cuenta de que no solo se trataba de su hijo. Era una batalla por su alma. ¿Sería capaz de entregarla? Cada segundo era un grillete apretado a sus cadenas, y a medida que las figuras comenzaron a cerrarse, la pregunta persistente resurgió: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar para recuperar a su amado niño? La madre se encontró mirando hacia el destello con fervor renovado. La decisión estaba tomando forma, pero la sombra de la duda la seguía, acechando, y el peso de la noche se hacía cada vez más pesado. La luz del eco infantil la iluminaba, llamándola con una urgencia palpable. Pero antes de que cruzara el próximo umbral, aún tenía que enfrentarse a una verdad oscura que cambiaría todo lo que conocía. ¿Realmente sabía lo que estaba a punto de hacer? El eco de la risa se desvaneció y la madre se encontró sola nuevamente, rodeada por la oscura niebla que parecía absorber su desesperación. Los rostros familiares comenzaron a fusionarse, convirtiéndose en una masa indistinta de sombras que la observaban con ojos vacíos. Con cada segundo que pasaba, el nudo en su estómago se apretaba más y más, como si el mismo aire le estuviera robando el aliento. «¿Qué debo hacer?», preguntó su voz, un susurro quebrado, pero solamente el silencio le respondió, y la presión del momento la cerraba como una trampa. Avanzó hacia el destello, y con cada paso, el mundo que la rodeaba temblaba, oscilando entre la surrealidad y el horror. De pronto el destello se convirtió en una imagen más clara, un pequeño rostro, los ojos de su hijo, llenos de vida y alegría, pero distorsionados, como una ilusión que se desvanecía. «Mamá», gritó una vez más, pero esta vez la voz era tenue, como si proviniese de un sueño lejano. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué significa todo esto?». La madre luchó por mantener la calma, pensando en su pequeño, en cómo había hecho todo para cuidarlo, pero ahora se sentía perdida en un laberinto sin salida. «Tus elecciones nos han traído aquí», respondió una sombra que se atrevió a dar un paso adelante. Era una figura bien conocida, alguien que había amado y perdido. Las palabras se deslizaron como un veneno en el aire. «No solo tú, pero también los demás están atrapados en lo que elegiste olvidar». La madre, abrumada, sintió que la desesperación la invadía. «Pero yo solo quiero a mi hijo. No hay otra opción». Las lágrimas brotaron de sus ojos, fluyendo como ríos en una tormenta. El dolor de la pérdida la llenó, y supo que no podía perderlo nuevamente. «En este mundo perder es un arte», continuó la figura, su voz un eco de sufrimiento. «Cada sacrificio forma parte del precio que debes pagar. Pero los recuerdos que arrastras también pueden encadenarte». Ella sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, como un recordatorio de que el tiempo se acababa. «¿Qué significan mis recuerdos si no los comparto con él? No puedo dejarlo ir», exclamó, sintiendo que la línea entre la esperanza y la desesperanza se volvía cada vez más tenue. «Entonces tendrás que luchar contra ti misma», respondió la figura acercándose más, y el aire se tornó helado. «El amor y el dolor están entrelazados. ¿Qué estás dispuesta a arriesgar por mantenerlo contigo? ¿Realmente crees que puedes llevarlo de regreso sin un precio que pagar?». Un grito ahogado brotó de sus labios. No había respuesta que valiera la pena explorar, y una parálisis la invadió. Las sombras que la rodeaban comenzaron a murmurar en un crescendo aterrador, sus palabras se mezclaban en un caos de advertencias y promesas. Ella quiso cerrar los ojos, pero la imagen de su pequeño la hizo resistir. El resplandor, ahora más fuerte, la llamaba. El eco de su risa resonaba, y ella sintió que las sombras intentaban arrastrarla hacia un abismo de oscuridad. Con una determinación renovada, supo que no podría rendirse. «Haré lo que deba hacerse», declaró, su voz resonando con un nuevo fervor. «Haré el sacrificio necesario para salvar a mi hijo». El aire cambió, y el peso de las decisiones presionó sobre su pecho.
Pero antes de que pudiera hacer su próximo movimiento, una sombra se alzó, su figura era más grande que las demás y sus ojos brillaban con un destello inesperado. Entonces prepárate. La verdad que debes enfrentar es más oscura de lo que imaginas. A medida que las sombras se acercaban, la madre se dio cuenta de que las respuestas que buscaba eran más aterradoras que lo que había imaginado. ¿Qué significaba realmente el sacrificio? ¿Estaba preparada para lo que vendría? La neblina comenzó a cerrarse y sintió que un nuevo nivel de verdad estaba a punto de revelarse, pero a un costo que nunca había anticipado. La decisión se acercaba y con ella, el destino de su alma. La sombra más grande se acercó, su presencia intensa y atrapante. La madre podía ver ahora que no era una sombra cualquiera, sino uno de esos seres a los que solo se les susurra en la oscuridad. La forma se desdibujaba y se definía, fluctuando entre lo familiar y lo aterrador. Debes aceptar que el dolor es parte de la vida. Sin él, ¿qué valor tendría la alegría que anhelas? La voz resonó como un trueno lejano, reverberando en sus huesos. Ella cuestionó si sus propias decisiones habían sido erradas. La vida que había llevado, las sombras que había querido ignorar, todos aquellos recuerdos que trató de enterrar, si solo tuviera otra oportunidad. Pero no puedes cambiarlos, respondió la sombra, interrumpiendo su lamento. Todo lo que tienes son los ecos de lo que elegiste. La madre sintió un frío helado en el pecho al darse cuenta de que esas palabras no eran solo advertencias, sino certidumbres. De pronto, la niebla comenzó a despejarse. Imágenes fragmentadas emergían, recuerdos que había intentado borrar. Un viaje familiar a la playa, risas, su hijo intentando construir un castillo de arena. La voz de su niño flotaba en el aire, «Mamá, mira». Cerró los ojos, la nostalgia la abrumaba, y lágrimas ardientes fluyeron como lava. Era un dolor que no podía eludir. Esos momentos son piezas de tu alma, dijo la sombra, observando su sufrimiento. Pero te has encerrado, los has mantenido lejos. Debes enfrentarlos si deseas traer de vuelta a tu hijo. El eco de su risa creció más fuerte, resonando en su mente. Intentó aferrarse a esa alegría, pero había tanto sufrimiento entrelazado, tanto que había olvidado o, peor aún, rechazado. ¿Y si no puedo? ¿Qué pasa si mis recuerdos me hunden más en la oscuridad? Su voz tembló, una mezcla de desafío y desesperación. Tu miedo es un enemigo poderoso, comentó la sombra, y sus ojos brillaron como faros cortando la niebla. Pero aún tienes una elección. No eres prisionera de tu dolor, sino la autora de tu redención. La madre de pronto se dio cuenta que no necesitaba luchar sola. La fuerza de su amor por su hijo era un ancla, la luz que podría guiarla a través de la oscuridad. Respiró hondo, el aire parecía vibrar a su alrededor, lleno de promesas y pertrechos de valentía. Estoy lista, declaró, el nudo en su estómago transformándose en determinación. Como respuesta, la sombra dio un paso hacia ella, y la luz que la rodeaba se intensificó. Entonces prepárate. Lo que estás a punto de reclamar no será sencillo. Cada paso hacia el pasado abre viejas heridas, y puede que no todo lo que encuentres sea fácil de aceptar. Algunos recuerdos son más oscuros que otros. La niebla comenzó a girar en remolinos, liándose en cortinas de sombras y luces. Con cada giro el rostro de su hijo apareció, su risa clamando por la atención de su madre, resonando en un eco agradable y angustiante al mismo tiempo. Ahora, la madre no solo debía luchar por su niño, debía enfrentarse a los ecos de su propia historia. Era una batalla entre la luz y la sombra, entre las risas del pasado y el dolor del presente. Estaba verdaderamente preparada para abrir las puertas de lo que había mantenido cerrado, mientras el mundo se tornaba más caótico. Una pregunta aterradora se asomó en su mente. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había conocido para traer de vuelta lo que había perdido? Y justo antes de perderse nuevamente en la neblina, la sombra susurró, el sacrificio que harás definirá el destino no solo de tu hijo sino del mundo que conocías. Con un giro del viento, las sombras comenzaron a moverse, llevándola a un umbral donde no había retorno, y ella supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. La niebla se espesó, y la madre sintió como cada aliento se volvía más pesado y sonoro. Las sombras giraban a su alrededor, susurrando secretos antiguos que apenas podía entender. La figura oscura la observaba con atención, como si cada temor en su corazón fuera un lienzo en blanco sobre el cual podría dibujar su destino. Recuerda,
dijo la sombra, su voz profunda igual que el eco de un pozo sin fondo, cada paso tiene un precio. Los recuerdos tienen vida propia, y no todos vienen del mismo lugar. Las imágenes comenzaron a tomar forma, proyectándose con una claridad devastadora. Vio a su hijo al borde de la cama, su pequeño vestido blanco brillando bajo la luz tenue de la habitación. Recordó cada risa, cada balbuceo, y luego el silencio ensordecedor que había gobernado sus días desde aquel trágico momento. El vacío en su pecho se expande como una herida abierta. ¿Qué fue lo que realmente perdiste? La sombra se acercó casi en un susurro, mientras una corriente fría se deslizaba por el aire. ¿Un niño, o el futuro que habías imaginado para él? El corazón de la madre latía con fuerza. La verdad era amarga, dolorosa. No solo había perdido a su hijo, sino también las esperanzas y sueños que habían crecido en su interior. El grito de su perder resonó en cada rincón de su ser, y cada rincón del pasado parecía gritar por la salvación. Pero, ¿a qué precio? Debes enfrentarte a ellos, a tus temores, para que sean liberados, urgió la sombra. Tu dolor es una cadena que ata no solo a ti, sino a tu hijo en un limbo entre la vida y la muerte. Sus manos temblaron y aunque quería aferrarse a la idea de que todo esto era un sueño, sabía que no podía escapar. La oscuridad se transformó una vez más y las imágenes se volvieron una tormenta de recuerdos, su niño llorando, su voz reclamando atención, y el último susurro antes de perderlo todo. Reclama tu poder, instó la sombra. La luz no puede volver a brillar si no reconoces la oscuridad que la rodea. La madre cerró los ojos, respirando con dificultad, sintiendo el nudo en su garganta apretarse aún más. Era un desafío aterrador, un camino que la llevaría al límite de su sacrificio. Y aun con el miedo quemando en su pecho, sabía que no podía rendirse. No puedo perderlo de nuevo, no puedo, murmuró mientras su cuerpo temblaba de la intensidad de la emoción. Las sombras se envolvieron a su alrededor, llevándola al pasado, a ese día fatídico, ese instante en que la vida cambió para siempre. Se vio a sí misma, llena de fe y esperanza, sin imaginar que la tragedia estaba a la vuelta de la esquina. Debo hacer esto, debo buscarlo. La madre indagó entre las brumas de su memoria, buscando el hilo que la conectaba con su hijo. Con cada paso, el terror y el anhelo se entrelazaban, burbujeando como lava en la superficie. Y entonces de súbito una imagen se reveló, una luz, brillante y cálida, que parecía transmitir una promesa de regreso. Pero esa luz se extinguía, atrapada por sombras que parecían antagonistas. ¿Qué debo hacer para liberarlo?, preguntó, sintiendo la última chispa de esperanza agitándose en su interior, cada vez más tenue. Estás demasiado cerca, murmuró la sombra, pero algo en su mirada parecía cambiar, como si reconociera el valor que empezaba a brotar en ella. El sacrificio que harás no solo definirá a tu hijo, sino que también abrirá un camino para devolver la luz a un mundo sumido en la oscuridad. Mientras la lluvia de recuerdos seguía cayendo, la madre sintió un impulso ardiente dentro de ella. Pero al mismo tiempo una dura verdad emergía, estaba dispuesta a perder la vida que conocía, incluso si eso significaba recuperar lo que había perdido, y en ese momento de suspenso, mientras las sombras danzaban alrededor, la madre comprendió que el verdadero sacrificio era enfrentar su propio terror y las palabras de la sombra flotaban en el aire. No todas las decisiones se toman en claridad, algunas deben ser forjadas en la oscuridad. El dilema se cernía sobre ella como una tormenta. ¿Haría lo que tanto temía y así arriesgarse a perderlo todo nuevamente? La niebla parecía esperar su respuesta, aguijoneando con la promesa de lo que estaba por venir. La madre sintió que su mundo se desmoronaba a su alrededor, el frío de la oscuridad aplastando su voluntad. El aire se tornaba denso como si la niebla misma le impedía respirar. Recordaba las risas de su hijo pulsando en sus recuerdos como una melodía irremediablemente triste. El eco de esa alegría contrastaba con la desesperación que le inundaba ahora. La sombra se mantuvo en silencio un instante contemplando su angustia. Era evidente que algo había comenzado a cambiar en su interior. Oía su propia voz, joven y confiada, resonar en el fondo de su mente: no hay nada que no haría por ti, mi amor. Pero ahora, esa afirmación parecía un simple eco de lo imposible. Si decides avanzar, dijo la sombra con voz profunda, debemos abrir las puertas que has mantenido cerradas. El pasado guarda secretos que pueden liberarte, pero el precio será alto. ¿Estás lista? La madre sintió que una corriente eléctrica recorría su cuerpo.
Su piel se erizó como si el destino mismo esperara su respuesta. ¿Podría enfrentar las sombras que había encerrado durante tanto tiempo? Aquel instante fue una batalla entre el miedo y el amor, entre la resignación y la esperanza. A medida que su interior se debatía, imágenes de su hijo volvían a atormentarla, su primera risa, el aroma de su cabello, y dolorosamente su último abrazo. Sí, exclamó de repente, la determinación brotando de lo más profundo de su ser. Hacerlo por él. Si eso significa enfrentar mi dolor, lo haré. La sombra sonrió levemente, un movimiento sutil que no alcanzó a calmarla del todo. Las sombras se arremolinaron y una puerta se abrió ante ella, desdibujando la línea entre el presente y el pasado. Se adentró con paso firme, sintiendo como la angustia la envolvía como una segunda piel. Cada recuerdo que la madre había enterrado regresaba con una ferocidad asfixiante. La habitación donde había perdido a su hijo se erguía ante ella, oscura y fría, como un monumento a su sufrimiento. El ambiente estaba impregnado de un silencio reverente. Con cada paso su corazón palpitaba con fuerza. Se sintió como un espectador de su propia historia, reviviendo la agonía que había dejado atrás. Y en un rincón de esa habitación, donde alguna vez había estado la cuna, una luz débil comenzó a parpadear. Tu conexión con él es la llave, susurró la sombra desde las sombras. Debes dejar que tu amor lo encuentre incluso en la oscuridad. La madre extendió la mano, apenas rozando la luz. Su pulso aceleró al recordar las risas, las historias de buenas noches, el suave arrullo que lo había acompañado hasta que llegó el dolor. En ese instante sintió una oleada de amor inundar su ser, volviendo a encender cada rincón apagado por la tristeza. ¿Es este el camino hacia él?, preguntó su voz temblando entre la esperanza y el terror. Es el único camino, respondió la sombra. Pero recuerda, con cada paso que des, el dolor y la alegría se entrelazarán. Prepárate para lo que descubrirás. La verdad es un espejo que refleja lo que temes, pero también lo que amas. Respirando hondo, la madre dio el primer paso hacia la luz brillante. Pero en ese mismo instante una sombra serpenteante surgió del perímetro, arremetiendo contra su piel, como un latido violento que la advertía de la batalla que le esperaba. Espera, resonó una voz conocida en la bruma. Una figura familiar se materializó en el fondo, llamándola con desesperación. La madre se congeló, el corazón en la garganta. Era alguien que nunca había esperado ver de nuevo, alguien que podría cambiarlo todo. Regresa, insistió esa voz. Por favor, no sigas. El temor se hizo eco en su interior. ¿Regresaría? ¿O se arriesgaría a atravesar esa puerta y abordar su verdad? La luz parecía estar a su alcance, pero una decisión crucial estaba por tomar. El dilema se cernió nuevamente como una tormenta. ¿Tomaría el riesgo de descubrir la verdad que podría desgarrar su corazón una vez más o volvería al refugio del olvido? El tiempo se detuvo, y el nuevo misterio se entrelazó con cada latido de su intenso corazón. ¿Qué haría ahora? La madre retrasó su paso, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más frío. La figura conocida en la distancia se acercó lentamente, sus rasgos difuminados por la penumbra, pero esos ojos ardían con una angustia profunda. Era su hermana, Elena, quien había estado a su lado durante toda su vida, y siempre había sido su voz de razón. ¿Qué haces aquí?, preguntó, tratando de dominar la carga emocional que la invadía. Vine a buscarte, respondió Elena, su tono suplicante entremezclado con la desesperación de un pasado compartido que no podía olvidarse. No puedes quedarte aquí. No puedes abrir esa puerta. La madre sintió que su estómago se revolvía. ¿Por qué? ¿Acaso no entiendes? Necesito entender lo que pasó. Necesito a mi hijo. Si sigo huyendo, no encontraré la paz nunca. Y si entras podrías perderte para siempre, advirtió su hermana, avanzando como si quisiera tocarla, pero una barrera invisible parecía separarlas. Recuerda lo que sucedió. A veces las verdades que buscamos son más dolorosas de lo que podemos soportar. La madre miró a su hermana, sintiendo el golpe de la incertidumbre en cada poro de su piel. ¿Qué secretos se escondían tras aquella puerta? ¿Qué dolor oculto podría abrirse como un abismo? En esa tensión, la sombra tomó forma nuevamente, retorciéndose como un espectro inquieto. Tienes que decidir. El tiempo se acaba, dijo, su voz resonando en la oscuridad con un eco ominoso. Elena la miró con lágrimas en los ojos.
Por favor, piensa en lo que dejas atrás. ¿Y si al buscar una respuesta, destapas algo que nunca podrás volver a sellar? La madre sintió que la angustia la asfixiaba, un nudo en la garganta que amenazaba con romper su cordura. Pero el anhelo de su hijo, la necesidad de respuestas, ardía en su interior como un fuego inapagable. No puedo quedarme en el pasado, no puedo seguir huyendo, murmuró finalmente sintiendo como la decisión comenzaba a tomar forma en su mente. Si tengo que enfrentar el dolor, lo haré por él. Elena la miró con miedo, voces del pasado gritándole que la cuidara. ¿Y si no estás lista para lo que encuentres? La advertencia se quedó en el aire, pesada e inquietante. Pero la madre ya se había propuesto mirar hacia adelante. Tomando una respiración profunda, dio un paso decidido hacia la luz que parpadeaba con una intensidad casi hipnótica. Los recuerdos la abrumaban, una marea de amor y sufrimiento que la empujaba. La habitación parecía girar a su alrededor, sombras danzando en un espectáculo de dolor. «Vas a arrepentirte», murmuró Elena, pero sus palabras se desvanecieron mientras la madre cruzaba el umbral, un paso más cerca de la verdad. De repente una explosión de luz la cegó momentáneamente y el frío la envolvió como una manta. De inmediato se encontró en un lugar desconocido, una sala de hospital, llena de tubos y máquinas. Los ecos de gritos y llantos resonaban. Una figura resplandeciente, casi etérea, se erguía al otro lado de la habitación. «Mamá», resonó una voz infantil, clara y musical. Su corazón se detuvo en ese instante, cada pulso llevándola al borde de la locura. Era su hijo de pie sonriendo, pero con un brillo en sus ojos que le helaba la sangre. «¿Eres tú realmente?», balbuceó, el nudo en su garganta fue reemplazado por una ola de confusión y alegría. Pero antes de que pudiera avanzar, una energía oscura surgió detrás de la figura, amenazando con deslizarse por la habitación. «No lo acerques a esa sombra», gritó Elena, su voz estridente rasgando el aire. La madre se quedó paralizada, atrapada entre el amor inquebrantable por su hijo y el temor a lo que podría suceder si se acercaba demasiado. «Es lo que eres, lo que eliges ser», susurró la sombra, desdibujándose en la penumbra. «¿Puedes enfrentarte a la verdad?». Con el corazón en llamas y la mente sobrecogida de miedo, la madre miró a su hijo y a la sombra. La decisión que había tomado ahora parecía un eco distante. ¿Era suficiente el amor para enfrentar aquello que había desatado? El tiempo se desvanecía a su alrededor mientras la verdad se acercaba paso a paso, calentando el aire gélido con una energía que podía cambiar todo. Lo único que podía escuchar claramente era el latido de su corazón y la voz de su hijo. «Mamá, ¿por qué no vienes?». Una verdad oscura se cernía sobre ella, y el destino de todos dependía del siguiente movimiento que ella eligiera hacer. ¿Regresaría a la seguridad del desconocido, o se enfrentaría al horror que aguardaba a la vista de todos? La madre sintió que el tiempo se detenía. Sabía con cada fibra de su ser que debía tomar una decisión. El eco de su hijo resonaba en sus oídos, su risa y llanto entrelazándose, reclamando su atención. Su corazón se debatía entre la esperanza y el miedo. Miró a la sombra que susurraba promesas sombrías y al niño que iluminaba su mundo. «Dame una señal», gritó, el eco de su desesperación llenando la habitación. Y entonces, en un instante que pareció eterno, el niño sonrió, esa sonrisa que había anhelado y perdido. Pero había algo en sus ojos, una mezcla inquietante de alegría y tristeza, que le pinchó el alma. «Mamá, ¿por qué no vienes?», repitió el niño, su voz como un canto que desataba viejas memorias. Las sombras se intensificaron alrededor de la figura, y la madre sintió como su mente tambaleaba. «¿Qué debo escoger?», preguntó, su voz apenas un susurro. La sombra se acercó envolviéndola con su oscuridad. «El amor tiene un precio. No puedes regresar sin aceptar lo que eres y lo que has perdido. Pero en tu decisión, también puedes liberar al niño, aunque tu propio corazón se fracture». «No, no puedo, no». Ella tembló asustada por la magnitud de lo que se le pedía. El murmullo de los recuerdos se convertía en un torbellino de emociones, el abrazo de su hijo, su primer cumpleaños, cada pequeño momento que había atesorado, y la trágica despedida que lo había causado. El peso del sacrificio se cernía sobre ella como un abismo. «¿Qué significa esto?», realmente cuestionó, buscando claridad en medio de su lucha interna. La sombra le sonrió, pero no había compasión en ella. «Solo tú decides cuál será el costo».
Elige sabiamente, la madre se giró hacia su hijo, el centro de su universo. Lo haré por ti. Esa declaración resonó profundamente en su interior, su amor atravesando cada rincón de su ser. Se acercó a la luz, la energía del amor haciéndose más intensa. Algo la empujaba a seguir, algo que parecía más grande que su propio dolor. Pero debes aceptar el dolor que esto conlleva, advirtió la sombra, acercándose amenazadoramente. El amor y la pérdida son partes de la misma moneda. ¿Estás dispuesta a perderte para salvarlo? Sí, estoy lista, proclamó con fuerza, sintiendo que cada parte de su ser ardía con determinación. A medida que se acercaba más a su hijo, la sombra volvió a girar y arremeter contra ella, pero el amor la envolvía como un escudo. Nunca quise perderte, rogó el niño con lágrimas en sus ojos. La madre se echó a llorar, una mezcla pura de dolor y amor. No te perderé otra vez. No permitiré que el miedo me consuma. Cuando extendió la mano hacia su hijo, una luz brillante estalló entre ellos, desterrando las sombras que amenazaban con asfixiarla. Esa luz era la esperanza, el amor incondicional que iluminaba su camino. La sombra se disipó a medida que la luz crecía, y el niño se acercó sonriendo con una pureza restaurativa. Estuviste siempre conmigo, mamita. Nunca estuve perdido, solo esperando que me encontrases en la parte más oscura de ti. Con esa simple verdad, la madre sintió una oleada de poder recorrerla. Ya no había pérdidas por enfrentar, ni secretos que debían permanecer ocultos. La verdad era que había aprendido que la luz siempre regresaba cuando uno la buscaba con amor verdadero. Vamos, mi amor, regresemos juntos, dijo con la voz temblorosa pero firme, mientras los abrazos y las lágrimas se entrelazaban, el horizonte se iluminó. El dolor se desvaneció, reemplazado por la calidez del amor que se había reavivado. La madre no solo había encontrado a su hijo, sino que también se había reencontrado a sí misma, enfrentando sus miedos más oscuros con el poder arrasador del amor. Juntos salieron del abismo que los había separado, dejando atrás las sombras que los habían mantenido atrapados. La luz donde estaban llenaba de vida y esperanza, y el eco de la risa de su pequeño llenó su corazón. Desde ese día, la madre comprendió que no siempre serían días fáciles, pero el amor por su hijo siempre sería su luz, su camino a través de la oscuridad. Y ella jamás volvería a temer a la sombra, pues sabía que el amor era más fuerte que cualquier pérdida. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, quiero saber cómo te hizo sentir. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Hazlo ya.